Buenas noches, querida familia. Bienvenidos a lo que es Iglesia en Casa y a este nuevo servicio de oración que tenemos cada miércoles. Y es realmente un privilegio enorme poder estar juntos a través de este medio para unirnos en oración. Hay tanta necesidad, hay tanto sentido de venir delante del Señor y rendirnos y postrarnos y agradecerle y encomendarnos y ponernos en sus manos. Que este es un momento esperado, este es un momento deseado donde podemos estar juntos. Y hace unos días en una reunión de oración, nuestro pastor compartió un versículo precioso en la palabra de Dios en Isaías capítulo 65, versículo 24, que dice: les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré, responderé a sus oraciones. Qué palabra, qué confianza, qué inspiración a nuestra vida a no bajar los brazos. Él está atento, Él no se distrae, Él no se olvida, como dice Hebreos 6:10. Él no se olvida, Él está atento. Muchas veces la respuesta no es lo que nosotros deseamos. Muchas veces la respuesta es no. Muchas veces nos dice: espera, todavía no es el tiempo. Y a veces nos dice sí, y celebramos. Y a veces nos sentimos más desilusionados cuando la respuesta es negativa. Pero qué hermoso es saber que sus planes, sus propósitos son perfectos para cada uno de nosotros. Así que hoy es un día lindo para escuchar la palabra de Dios, para escuchar estos desafíos de hombres y mujeres en la palabra de Dios que vivieron la oración como un diálogo que transformó sus vidas. Y hoy nuestro personaje es un muchacho inspirador. Su nombre es Daniel y es una de las historias que a mí me apasionan porque es un muchacho con un perfil que yo quisiera tener, digno de imitar, con convicciones firmes. Nada lo movió, nada lo motivó a hacer lo malo. Él estaba parado en sus principios, en sus bases, y fue la oración la que lo ayudó a él a enfrentar los desafíos más tremendos que tuvo que enfrentar en su vida. Así que yo les animo a estar atentos a la palabra de hoy y a ser inspirados por la vida de Daniel, este hombre con un perfil maravilloso para la gloria de Dios. Vamos a tener este tiempito orando juntos, tenemos muchas peticiones, nos agrada mucho recibir sus peticiones. Si usted tiene sus peticiones, por favor, complete el formulario que está abajo aquí en el canal, mándela, nos gusta leerlas, nos gusta orar, nos gusta acompañar, contactarlos si es necesario, y tenemos muchos pedidos de oración. Nuestro pastor nos envía cada semana peticiones nuevas que aparecen, necesidades, situaciones. Queremos orar, queremos acompañarlos. Anímese, envíe su petición y vamos a estar gustosos orando por cada uno de ustedes. ¿Oramos? Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de acercarnos al trono de tu gracia. Gracias, Dios, porque abriste la puerta y tenemos acceso directo en el nombre de Jesús para acercarnos, para entrar, así como somos. Gracias porque no miras
nuestra vida por nosotros mismos, por nuestra humanidad. Gracias porque nos miras como personas salvadas y rescatadas por Jesucristo. Él es nuestro intermediario. Él es nuestra presencia delante del trono. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos este acceso y venimos hoy agradecidos, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces cada día, por tu protección, por tu cuidado, por tu provisión, por tu amor, por todo lo que tenemos de ti, Señor, por las riquezas que tenemos en ti. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Y, Señor, hoy venimos también adelante de ti, nos postramos y con todo respeto, Señor, queremos presentarte nuestras peticiones. Hay tantas necesidades de sanidad, Señor, personas que están sufriendo los efectos de este virus. Señor, por favor, ten misericordia, sana nuestra tierra, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre, en esta noche. Pedimos por aquellos que están esperando una respuesta de trabajo. Pedimos por aquellos que están esperando trasplantes de órganos. Señor, por favor, glorifícate aún en medio de esta pandemia. Señor, tú eres maravilloso y tú, Señor, no tienes circunstancias para hacer los milagros. Nada impide. Por eso, Señor, venimos delante de ti. Mira aquellos, Señor, que hoy están con sus corazones rotos, sus corazones tristes, angustiados por pérdidas de seres queridos. Señor, sé tú su consuelo, sé tú su paz, sé tú su fortaleza. Enfoca su mirada en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Estamos ansiosos por lo que hoy vas a traer a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y abre nuestras mentes, Señor, para poder entender el mensaje tuyo en esta noche. Oramos a ti, Padre, muy agradecidos y en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mi nombre es Pablo Carlini y quiero saludarlos en nombre de Argentina. Oramos por vos. El día de hoy vamos a estar orando por la imagen pública de la iglesia en Argentina. Saben que en Lucas capítulo 19, versículo 40, la Biblia nos muestra la entrada triunfal del Señor y a un grupo y una multitud de discípulos clamando y alabando el nombre de Cristo. Pero por otro lado, un pequeño grupo de fariseos pidiéndole a estos discípulos que se callen, queriendo hacer callar la voz de ellos. Y le pedían al Señor Jesús, estos fariseos, que los reprenda a sus propios discípulos. Y es ahí que el Señor le dice a los fariseos, si ellos callan, las piedras van a hablar. Si ellos callan, las piedras clamarán. Y saben que a través de la historia hemos visto una intención, un intento sistematizado del enemigo en querer silenciar, en querer callar la voz de sus discípulos, de los discípulos de Cristo, de la iglesia del Señor, ya sea a través de la intimidación o a través de la religión o la misma pasividad. Claro, para que la iglesia no proclame las maravillas del Señor, para que la iglesia no proclame la verdad del Evangelio del reino. Pero todos sabemos que la intención original del Señor no es que las piedras hablen por nosotros, sino que la intención del corazón de Dios es que nosotros seamos su voz para esta generación. Es por eso que hoy estamos orando. Hoy oramos para que como 2000 años atrás la voz de sus discípulos, la voz de su iglesia se levante, se despierte cada día más, esté bien activa y bien avivada. Hace algunos meses, por un evento y una situación que pasó en nuestro país de público conocimiento, los medios de comunicación dijeron de la iglesia, se levantó un gigante, se puso de pie un gigante. Y yo me preguntaba, ¿por qué es que la nación, la sociedad y aún los medios de comunicación dijeron esto? Sencillamente es porque Argentina
escuchó la voz de Dios por medio de su iglesia, escuchó la voz de Dios por medio de la voz del pueblo de Cristo. Una voz fuerte, una voz que retumbó. Yo me imagino que es lo mismo que sucedió 2000 años atrás con los discípulos de Cristo. Los fariseos se sintieron totalmente intimidados porque esa voz era tan pero tan fuerte, esos gritos eran tan pero tan fuertes de los discípulos aclamando y declarando el nombre de Cristo, que retumbó en su más íntima somnolencia espiritual. Es por eso que se sintieron incomodados. Y este es el tiempo donde su iglesia se levanta a gritar a viva voz. Lo otro que veo en este texto de la historia que estamos viendo es que, más allá de que eran muchos discípulos, era una sola voz aclamando el nombre de Cristo. Y esto nos habla de que se levanta una iglesia poderosa, a una voz a levantar el nombre de Cristo en nuestra amada nación. Amados, nuestras ciudades, nuestras naciones necesitan una voz, Están confundidas, están en temor, están atentas, viven en oscuridad. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y como dice Isaías 60, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, mas sobre ti, amada iglesia, será vista su gloria. Es por eso que nuestra nación necesita cada día más una iglesia con luz propia, llena del fuego del Espíritu Santo, que levante una voz y que guíe a una generación que está perdida y le diga: señores, es por allá el camino que ustedes deben tomar. Existió un tiempo de 400 años de oscuridad, de 400 años de silencio, donde escaseó la palabra de Dios. Y en ese contexto es que aparece Juan el Bautista como la voz que clamaba en el desierto. Y también la palabra nos habla de que Juan el Bautista no solamente era la voz, sino que era una antorcha que alumbraba y que ardía. ¡Wow! Esto es tremendo porque Juan no era el camino, sino que él solamente era la voz que clamaba y que señalaba el camino y que alumbraba el camino. Es por eso que en este tiempo de crisis y de oscuridad es la mejor oportunidad para que nosotros como iglesia y discípulos de Cristo nos levantemos para hablar, para proclamar, para anunciar las verdades del Evangelio. Es un tiempo de crisis global, de oscuridad, pero esta es la mejor oportunidad para su iglesia. Yo te animo, amada iglesia, que te levantes, que te pongas de pie, que te despiertes cada día más para anunciar. Y yo proclamo y declaro en el nombre de Jesús, y creemos que la voz de Dios se escuchará de manera amplificada y a todo volumen por nuestra amada República Argentina, a través de la voz de sus hijos que se levantan con un mensaje claro, fuerte, lleno del Espíritu y poderoso. Yo quiero que oremos en este momento. Señor, te damos gracias y oramos por la iglesia de Argentina. Padre, te pedimos que levantes cada día más a tu iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos que avives tu obra en medio de los tiempos y que la des a conocer por medio de la voz de tu iglesia, que se levante con una voz profética, clara, para dirigir a toda una nación, Padre. Te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.
Buenas noches, amados, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo compartir la palabra con ustedes. Y como hemos estado viendo algunos personajes bíblicos, pero con un énfasis que la oración es un diálogo transformador. Lo hemos visto, ese diálogo transformador en la vida de Ana, en la vida de David, en la vida de Elías y en la vida de Ezequías. Hoy queremos hablar de otro personaje bíblico que va a bendecir nuestra vida, que primeramente bendijo la mía y yo quiero compartir. En Hebreos 11:33 dice en la NBI, los cuales por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron boca de leones. Vamos a hablar de Daniel en esta noche. Quiero enfatizarnos en Daniel y quiero contarles un poquito que Daniel es un libro que se escribió cuando estuvieron los israelitas en cautiverio y su autor es Daniel. Daniel, con muchos más que fueron llevados, muchos israelitas más cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, él y sus amigos estaban en ese grupo que fueron llevados cautivos. Cuando él llega, es seleccionado para trabajar, para servir en la casa del rey. Y ahí le proponen la comida, pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino que bebía el rey, porque él tenía sus convicciones muy firmes, muy claras. Él no quería contaminarse con nada, él no quería que la cultura lo afectara, él no quería que nada ni nada lo desenfocara de lo que él sabía y de lo que él tenía en su corazón. Por eso vamos a ir a Daniel 6. Vamos a hablar Daniel en el foso de los leones. Voy a ir leyendo algunos pasajes, los versículos, y de acuerdo a eso voy a marcar en algunas partes que realmente a mí ha bendecido mi vida en este tiempo estudiando para compartir esta palabra. Lo he leído muchas veces, este pasaje, pero me ha impactado esto en la vida de Daniel. Dice así Daniel 6:1, está en la NBI. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Aquí quiero destacar una de las cualidades de Daniel. Daniel era un hombre digno de confianza. Y dice esto, pero también dice, porque lejos de ser corrupto o negligente, era un hombre digno de confianza. ¿Cómo hacemos nosotros para ganar la confianza? ¿Cómo somos merecedores de la confianza de alguien? Por ser responsables, por ser puntuales, por ser, ¿qué dice acá? Por no ser corruptos, no ser negligentes. Esas son unas cualidades que nos llevan a que nosotros podamos ser hombres y mujeres confiables. Pero Daniel tenía un secreto. Daniel era un hombre que vivía cerca de Dios. Oraba, hablaba con Dios, tenía un diálogo permanente con Dios. Desde el principio no negociaron sus valores, no negociaron lo que ellos creían. Ellos estaban dispuestos a morir por su Señor. Entonces, Daniel había pasado por muchos o por 3 generaciones sirviendo al rey Nabucodonosor, Belsasar y ahora a los persas con Darío. Él ha tenido una experiencia, no es de ahora que estamos hablando cuando dicen a Daniel que Daniel es un hombre confiable. Daniel ya en esta época tenía más o menos 85 años.
Él desde los 20 años asumió una responsabilidad. Fue gobernador a los 20 años y ha pasado 65 años que permanecía trabajando en los distintos gobiernos o en los distintos regímenes de aquel entonces. Y él siempre se mantuvo con esa responsabilidad, con ese ímpetu de confiar en Dios, de no apartarse de Dios. Daniel era un hombre, dice que era alguien con quien se podía contar, alguien que nunca deja de ser lo que es. Él servía por vocación, por llamado, por fidelidad, mas no por beneficios que recibía. Si recordamos un poquito antes, en el capítulo 5, Belsasar tuvo una visión y llamó a Daniel y descifró esta aparición o esta visión que tuvo. Y él quiso premiar, quiso llenarlo de regalos y Daniel no los aceptó, porque Daniel, él tenía claro que él servía por amor, por vocación, porque eso es lo que él quería. Él quería resaltar el nombre de Dios donde él se movía. Un verdadero creyente y en comunión con Dios puede lograr la confianza y seguridad al apropiarse de las promesas como suyas. Daniel se había apoderado de las promesas de Dios para su vida y eso lo hacía crecer, eso lo hacía visible, hacía que sea un hombre confiable. No nos quedemos en la etapa que estamos. Insistamos con el Señor para que el Señor haga de nosotros personas responsables, personas no corruptas, personas no negligentes, sino hombres y mujeres que puedan confiar en nosotros. Eso lo hacía porque Daniel estaba aferrada a aquel Dios que él había conocido. Daniel desobedeció el decreto del rey no por falta de respeto a su príncipe, sino por la necesaria devoción a Dios. Eso es lo que era Daniel. Daniel había entendido que lo mejor era considerar o tener la devoción a Dios que agradar a los hombres. Él había creído claramente que es mejor nuestra devoción a Dios. Si continuamos con la historia, después de este capítulo 4, donde encuentran a Daniel, que no encontraron nada malo, sino que era un hombre digno de confianza, cuenta la historia que estos hombres se reunieron para buscar otra forma de encontrar una falla en Daniel. Y alguien le dijo que lo habían visto que Daniel oraba a su Dios. Y ahí, por ese lado, pudieron encontrar. Y llevan a Darío pidiendo, los gobernadores y los sátrapas pidiendo que se dictara un edicto por 30 días que nadie podía adorar a otro Dios, sino solo a Darío. A Darío le gustó esta opción, se llenó de orgullo, se llenó de vanagloria y permitió que se firmara ese edicto. Pero cuando él se da cuenta que era en contra de Daniel, se dolió mucho. Y acá está la otra parte. Quiero ver, vamos a Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado, todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y yo quiero resaltar ahí cuando dice que Daniel oraba 3 veces al día. Era un tiempo difícil para Daniel. Daniel estaba exiliado, no estaba en su comodidad, no tenía el templo para adorar, estaba lejos de su familia, habían pasado muchos años y aún no había podido volver a Jerusalén, a la cual él tanto amaba.
pero él seguía adorando a Dios. Él seguía orando 3 veces al día. Incansablemente oraba Daniel. Escuché una alabanza la semana pasada, que yo estoy segura que si Daniel hubiera escuchado esta canción, él la hubiera cantado, o quizá lo hubiera dicho como oración. Esta alabanza dice así: levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte ha vencido, el rey vivo está. Una declaración tremenda, que en medio de la prueba nuestra alabanza debe ser más fuerte a Dios, que gritar, porque el Señor va a escuchar nuestro clamor. El Señor va a escuchar nuestra alabanza. Daniel no solamente cuando vino la prueba oró, o cuando estaba todo bien, sino que dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día como lo solía hacer. Eso nos da una indicación que Daniel oraba todo el tiempo, cuando estaba alegre, cuando estaba triste, cuando estaba enojado, pero él oraba. Y algo lindo, que Daniel era un intercesor incansable, porque amaba a su pueblo, amaba a Jerusalén, quería ver a Jerusalén reconstruida. Por eso cuando abría sus ventanas con dirección a Jerusalén, él estaba recordando las promesas de Dios, que Dios iba a restaurar a Jerusalén, que Dios iba a reconstruir el templo y que todos los judíos iban a volver a aquel lugar a reunirse para adorar a Dios. Lutero dijo: nunca debemos desanimarnos, sino que debemos persistir en orar, en anhelar y en buscar hasta que aparezca la esperanza y la liberación que aguardamos. Daniel aguardó en el Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham. Aguardó en ese Dios. Él sabía que Dios le iba a dar la liberación y aguardaba con paciencia. Y él alabó al Señor en medio de la dificultad. La oración intercesora, como decía, que Daniel era un intercesor incansable, dice: la oración no solo ayuda de un modo poderoso a nuestros semejantes, sino que también revitaliza la vida espiritual del intercesor. Una gran verdad. Daniel intercedía, pero también era que le daba vigor, que lo animaba, que lo hacía crecer como orador, como un hombre que oraba y clamaba a Dios. Satanás va a buscar miles formas para desunir nuestras manos, el símbolo de la unidad, de la unión, de que estamos unidos en oración. El enemigo va a quererlo hacer. No permitamos que el enemigo nos saque de la forma que nosotros alabamos a Dios en medio de todos los tiempos. Para Daniel la oración era un valor eterno, como una norma de vida. Lo tenía muy claro, era su norma de vida. Matthew Henry, el comentarista, dice: buena cosa es tener nuestras horas fijas de oración, no para atar nuestra conciencia, sino para habituarla. Yo no sé cómo es nuestros tiempos de oración, cuán frecuente lo hacemos, si lo estamos haciendo. Daniel estuvo preso de libertad porque estaba esclavizado, pero él tomaba sus tiempos para ir y orar. Yo creo que nosotros en este tiempo podemos tener ese lugar de orar. Busquemos orar al Señor, busquemos tener nuestros tiempos con el Señor. No dejemos que el día pase sin que nosotros hayamos tenido un encuentro con el Señor. Aquí Daniel oró, pero no hubo forma. Darío intentó
Darío intentó salvar, eliminar ese decreto, pero no lo pudo. Los sátrapas lo cuestionaron y dijeron que un edicto de los medo-persas no puede ser revocado. Así que Darío se puso muy triste y tuvo que aceptar. Y lo único que él le dijo a Daniel: el Dios a quien tú constantemente sirves te libre de las garras de los leones. Eso fue lo que él dijo. Llevaron a Daniel, lo metieron al foso, los leones estaban preparados porque era uno de los castigos crueles que tenían los medo-persas con los babilonios o con Nabucodonosor. Era el horno de fuego donde fueron metidos los amigos de Daniel, pero también Dios obró de una manera tremenda y aquí le tocaba a Daniel. Ahora era el turno de Daniel, que iba a ser arrojado al foso de los leones. Pusieron el anillo, el rey, los sátrapas, los gobernadores, para que sea todo establecido como estaba el decreto. Y miren lo que dice acá el 21. Después que el rey ponen al foso de los leones, se va a su casa tan triste, dice que no pudo dormir, no hubo fiesta y se levantó muy temprano para ir, dice, deprisa al foso de los leones. Y el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones, y acerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en Dios. En esta parte me llama la atención cuando el rey va y llama a Daniel. Daniel, con el mismo respeto, se dice: su majestad, mi rey. Con una paz, con una tranquilidad le contesta y le dice: mi Dios mandó a su ángel para guardarme. Pero Daniel seguía en el foso de los leones. Daniel aún estaba en peligro, pero él seguía confiando y ya declarando que Dios lo había guardado, que Dios había protegido, que mandó a sus ángeles para tapar la boca de los leones. Confiaba plenamente en ese Dios al cual había servido por muchos años, aunque había pasado dificultades, aunque había sido llevado cautivo, aunque había gente que buscaba hacerle el mal. Él seguía confiando en Dios y seguía esperando en la promesa de que Dios les había hecho, que iba a restaurar Israel, que iba a levantar, a reconstruir el templo. Él seguía confiando en ese Dios. No hubo ningún momento que él haya dudado del poder de Dios, porque Daniel oraba incansablemente, oraba 3 veces al día, oraba porque creía en ese Dios de poder, porque había experimentado que el hablar con Dios, había experimentado que el estar en contacto con Él trae beneficios para nuestra vida y nos hace sentir más seguros. Y otra cosa que me impactó de Daniel Daniel hizo que el nombre de Dios sea reconocido en todo el imperio medo-persa y se distribuyó por todas partes. Cuando después que es liberado del foso de los leones, conocemos la historia que Darío mandó a todos los sátrapas y a sus familias que fueran arrojados al foso de los leones, y el final fue triste de estas personas que intentaron hacer daño al Hijo de Dios, que era Daniel. Y aquí en los versículos 26,
cuando dice que el nombre de Dios fue reconocido. Dice así: he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva y hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. El nombre de Dios fue exaltado porque un hombre oró, porque un hombre creyó en el Dios poderoso, en Jehová, en el gran yo soy. Había confiado, había orado. El mandato del Señor es que caminemos por fe, no por vista. Buscar señales es tratar de dictar el modelo en que Dios debe responder. Nosotros no busquemos la forma que queremos que responda Dios. Esperemos confiados en la respuesta que Él dé a nuestra petición, a nuestra oración. Siempre debemos continuar orando y debemos ver que el temor de Dios signifique más para nosotros que el favor de los hombres. Exaltemos primero el nombre de Dios. Lo demás es secundario, viene por añadidura. Para llegar a una vida de estabilidad, el camino es la oración. Cuán estables queremos ser delante del Señor, o de nuestra vida espiritual, de nuestra vida familiar, de nuestra vida como iglesia. Nuestra estabilidad depende de nuestra oración. La causa más profunda de la infelicidad de nuestro medio es la falta de oración. No estamos orando, por eso es que hay mucha infelicidad, mucho temor, mucho miedo. Aprendamos a orar, aprendamos a depender de Dios. Nada nos puede detener, hermanos, si creemos en este Dios de Daniel, en ese Dios que ha hecho todo por su pueblo, por nosotros, y lo va a seguir haciendo. Dios no ha dejado de tener poder, Dios no ha dejado de escuchar nuestras oraciones. Seamos personas confiables, alabemos al Señor en todo tiempo y pongamos en alto el nombre de Dios, sin que nada nos detenga. Una frase que leí estas semanas y que me gustó e impactó mi vida dice: la oración es la respiración del alma. Cuando se nos acaba el aliento, morimos. La iglesia debe seguir creciendo. Nosotros como cristianos debemos seguir creciendo. Así que oremos, no nos muramos espiritualmente. Busquemos orar, busquemos clamar al Señor. Te animo que en esta semana busques del Señor, busca tu tiempo, hazte un hábito, no solamente por aplacar tu conciencia, sino porque quieres agradar a Dios y porque quieres ser cada día mejor. Que el Señor bendiga tu vida. Qué hermosa palabra que hemos escuchado, qué ánimo que nos da para afirmar nuestras convicciones, ponernos y pararnos firmes frente a los desafíos que se nos enfrentan en todos los niveles y mantenernos con rodillas dobladas frente al Señor. Esto nos va a traer victoria en todas las situaciones que tengamos que enfrentar. Que el Señor confirme esta palabra en nosotros y que la podamos atesorar en nuestro corazón y también llevarlo a nuestra mente y a nuestras decisiones para que nos afecte en cada momento de nuestra vida. Les animo a mirar y a meterse en nuestro canal Iglesia de Nazareno El Cruce, nuestro canal de YouTube, mirar allí, estar atentos, suscribirse si todavía no lo hizo, marcar la campanita para recibir las notificaciones, no se pierda ningún programa de los que estamos tratando de alcanzar en este tiempo de pandemia, los jóvenes, los niños, reuniones, cultos generales. Todos tenemos una oportunidad, pero también podemos unirnos a los centros de bendición en los hogares
que la mayoría se están haciendo por Zoom, por WhatsApp, como podemos, nos reunimos, pero estamos unidos. Recuerden también, el próximo domingo tenemos nuestro culto de Santa Cena, nuestro servicio de Santa Cena. Es un tiempo precioso para estar en comunión, aunque estemos en nuestras casas, pero en comunión participando de la Santa Cena. Prepare todas sus cositas, su copa, su pancito y disfrutemos y celebremos juntos este recuerdo en memoria de lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que nada más tenemos para compartir hoy, más que decirles los amamos, iglesia querida, pensamos en ustedes y estamos más ansiosos que nunca de encontrarnos y abrazarnos en algún momento cuando nos permitan, pero mientras tanto estamos unidos por este medio. Muchas bendiciones y nos encontramos en nuestro próximo culto por el canal de YouTube. Dios le bendiga.